Saludos empresarios, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Procesos, Personas, Tecnología, todo sobre el mundo ERP. El día de hoy tenemos la oportunidad de estar con la doctora Alondra de la Llave, que nos va a hablar mucho de una pregunta que me han hecho en varias ocasiones y vamos a tratar el día de hoy de darle respuesta. ¿Qué hago primero? ¿Implemento un ISO o me certifico en ISO? ¿O implemento el ERP? Y bueno, la doctora Alondra es especialista en las certificaciones de ISO y toda esa parte de los procesos de calidad. Entonces, nos va a ayudar a resolver esta pregunta. Vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy, Alondra. Y adelante, si gustas presentarte, hacernos un breve resumen de tu carrera, tanto académica como profesional. Hola Agustín, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me da un enorme gusto poder compartir este espacio y un poco de lo que sé sobre el tema contigo y con tu auditorio. Bueno, pues te cuento un poco sobre mi formación. Soy de formación ingeniero industrial. Eh, Tengo un máster en ciencias en ingeniería industrial y uno en administración y también un doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología. Durante muchos años de mi ejercicio profesional me dediqué a la docencia universitaria en el área de la ingeniería industrial, los procesos industriales y un poco relacionada con otras áreas de la ingeniería, pero sobre todo en el área de la ingeniería industrial. Y pues el tema de la gestión de los procesos es algo que los ingenieros industriales debemos ver todos los días. Esa es nuestra razón de ser, es la realidad. Entonces, la pregunta que tienes hoy para resolver con tu público me parece fantástica. Ahora que me dedico a la consultoría, he tenido la oportunidad de ver esta necesidad en muchos, si no es que en todos mis clientes, tanto el tema de ver qué sistemas implemento, me certifico, no me certifico, como el tema de, creo que el ERP es la solución de todo, ya empezamos. Entonces, será muy agradable para mí compartir contigo lo que he visto, lo que he sabido y lo que he experimentado en mi profesión, en mi quehacer laboral y pues también lo que he vivido con algunos de los clientes que tenemos en el despacho. Sí, un doctorado muy interesante el que hiciste y que creo que precisamente está en línea con todo lo que estamos viendo, ¿no? Que es dirección. ¿Me repites otra vez Sí, claro, es planeación estratégica y dirección de tecnología. ¿Por qué especializarte, digamos, precisamente en la dirección de tecnología? Pues precisamente porque como esta pregunta que te han hecho los escuchas del podcast y los empresarios con los que tú tienes trato, esto me ha ocurrido. Preguntas como estas tuve desde que empecé yo la carrera hace algunos años, conforme fui avanzando en cuestión académica y también al trabajar con muchos de mis estudiantes, ¿no? Que tenemos ahí la tecnología. Llámese una prensa, ¿no? Como una tecnología de hardware para un proceso que se va a mecanizar, hasta una tecnología que ya tiene involucrada, no sé, inteligencia artificial y todo esto tan actual, ¿no? Y el tema muchas veces es, ¿y ya estoy listo para utilizarla? ¿Me sirve o no me sirve? Y pues la realidad es que no podemos adoptar una tecnología nada más porque esté de moda. Tenemos que adoptar una tecnología si va a resolver un problema que de verdad tenemos, ¿no? Si va a atender una necesidad que sí es nuestra necesidad y es
esta adopción de la tecnología tiene que seguir un proceso estratégico. O sea, no podemos adoptar una tecnología sin hacer una planeación correcta, sin evaluar de verdad el costo-beneficio de esa implementación. Y pues entonces este doctorado me cayó como anillo al dedo para ver este tema, prepararme mejor y entonces poder ofrecer esta respuesta a ya sea a mis estudiantes en un aula o a mis clientes en la consultoría y hasta a colegas que no falta que esta pregunta sale en una charla de amigos después de que no nos vemos mucho tiempo, ¿no? Sí, es cierto. Creo que, no, pues no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo siento que ahorita hay un gran número de empresas tecnológicas, sobre todo las grandes, que no voy a decir nombres para no quemar a nadie ni meternos en camisa de 11 varas queriendo juzgar de cada quien hace su trabajo como mejor entiende, pero creo que están vendiendo la tecnología como la solución mágica definitiva de todos los problemas. Y creo que eso está generando frustración, sobre todo en el empresario que compra ese mensaje y que viene y dice, ya compré el software o el equipo o lo que sea, y con eso, porque lo puse, ya todo se va a arreglar. No sé ahí en ese sentido, y creo para ir entrando un poquito en materia, ¿cómo podrías tú, desde la experiencia y los estudios académicos que tienes, cómo podrías tú recomendarnos o qué aproximación podrías recomendarnos precisamente para ir seleccionando la tecnología que sí nos va a servir, que como bien decías, que resuelve una necesidad y que le sirva a nuestro auditorio para irse blindando un poco de ese mensaje de marketing tan, pues a lo mejor errado, por llamarlo de alguna manera? Sí, fíjate que es un mensaje errado y muchas veces abrumador porque, aunque claro, no vemos un anuncio de estos eh, en los medallones de los autobuses y no oímos estos anuncios en el radio, pero la realidad es que en los medios que tenemos disponibles sí parece que nos bombardea un poco, ¿no? Pues bueno, me gustaría comparar el proceso de crecimiento de una organización a cuando construimos una casa, ¿no? Necesitamos varias cosas para construir una casa y que quede bien construida, ¿verdad? Pues primero necesitamos el terreno, ¿no? Necesitamos el terreno y necesitamos que un profesional, un arquitecto capacitado, pueda estudiar ese terreno y entonces, de acuerdo a las necesidades que tenemos, si somos una familia grande o chica, si tenemos en la familia alguien con alguna discapacidad que, por ejemplo, tal vez necesite una silla de ruedas, o tal vez no sé, muchas cosas, ¿no? Que van a determinar qué tanto espacio necesitamos, cómo se va a distribuir y si requerimos de instalaciones especiales, como tal vez un elevador, rampas, tal vez una manera de filtrar muy bien el ruido, cosas por el estilo. Entonces el arquitecto diseñará la casa y lo que deberíamos hacer nosotros es seguir el plan del arquitecto, ¿verdad? No cambiar las estructuras a nuestro parecer, sino seguir lo que el experto ha identificado que es correcto. Y entonces se construye la casa con todas sus instalaciones, con todos sus permisos, cumpliendo toda la normatividad que debe ser, cumpliendo ciertos estándares, ¿no? Por ejemplo, los calibres de los cableados, los diámetros de las tuberías, todas estas cosas. Y una vez que tenemos la casa construida, que pasa por las etapas de cimentación, obra negra, obra gris, obra blanca, acabados, entonces ya nos mudamos y entonces ya la decoramos, ¿no? Ya la ponemos bonita y todo. No pensaríamos en comprar, por ejemplo, la pintura, los cuadros y las cortinas antes de que esté terminada la
casa, porque lo primero es tener la casa. No pensaríamos en irnos a vivir ahí cuando todavía está en cimentación, porque primero hay que terminar la casa. Bueno, las empresas para crecer deben seguir un proceso parecido. Para empezar, necesitamos tener la idea del negocio, echarla a andar y esta idea irá creciendo, ¿no? Entonces necesitamos ir dándole la estructura para que soporte ese crecimiento. ¿Qué va a implicar esa estructura? Bueno, va a implicar que unamos más personas al equipo de trabajo, que les dotemos de más recursos, más equipo de cómputo, más máquinas y nuestro proceso es de transformación, que les demos capacitación y la empresa va a seguir creciendo. La idea es que siga creciendo, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que empezar a hacer cosas como estandarizar nuestro quehacer. O sea, una oferta de servicio o de venta tiene que seguir ciertas cosas para que funcione. Tenemos que hacer que el proceso esté estandarizado también. Y entonces, una vez que ya todo funciona, pues entonces podemos empezar a automatizar procesos, ¿no? Tal vez en el área productiva, pues metiendo más, cambiando tecnología de mecanización, ¿no? Por tecnología que automatiza el proceso. Tal vez ya empezamos a meter robots, sensores para detectar algunas cosas, etcétera. Y cuando tenemos un volumen de trabajo, un volumen de gente y un volumen de dinero que lo justifica, entonces podemos empezar a implementar, por ejemplo, una tecnología tan grande y tan abarcadora como un sistema ERP, porque ya el negocio no es posible que dependa de que una sola persona esté revisando todas las facturas que entran y todas las que salen para conciliar las cuentas, porque ya tenemos que es imposible estar dependiendo de, por ejemplo, inventarios físicos con que alguien está checando y contando todos los materiales y todos los productos terminados. O ya no podemos llevar la asistencia de nuestro personal con tarjetas de estos checadores que le imprimían el numerito, ¿no? Entonces, cuando nuestra gente en recursos humanos ya no puede hacer eso, necesita que le incrementemos la tecnología, ¿no? Cuando la gente en producción ya no se da abasto con la cantidad masiva de producción, hay que mejorarles la tecnología. Bueno, con la gestión del negocio pasa lo mismo. Y entonces un ERP ya nos cae maravilloso, nos automatiza los procesos, pero son procesos que ya tenemos diseñados, que ya tenemos estandarizados y que ya tenemos probados y que nuestra gente sabe hacer. Entonces, les presentamos al ERP y va a ser un mejor amigo que les va a ayudar a hacer su trabajo muy bien y que no se va a convertir en un antagonista al que parezca que tengamos que servir, ¿no? Entonces, si seguimos un proceso así de crecimiento, el ERP se convertirá de manera natural en una necesidad para gestionar el negocio completo. Muy interesante lo que nos planteas. Realmente es un camino muy claro. Sí, bueno, yo lo veo, me parece que es un camino muy claro y que nos marca precisamente que el ERP es prácticamente de lo último que debemos de buscar, ¿no? Ya que tenemos muchas cosas establecidas dentro de la organización y una palabra que utilizaste varias veces y creo que, bueno, para mí me hace mucho sentido y no sé si podías abundar un poquito en su significado para que también pudiéramos trasladar el mensaje a los que nos están escuchando, es la parte de la estandarización, ¿sí? Hablaste varias veces, dijiste estandarizar nuestros procesos y varias otras cosas. Y solo una vez que está estandarizado el proceso lo podemos automatizar. Entonces, no sé si podrías hablar un poquito precisamente sobre qué debemos entender por estandarizar nuestro proceso. Claro, mira,
una estandarización, pues obedece a un estándar, ¿no? En términos como de diccionario. ¿Y qué es un estándar? Pues es un patrón o una norma que hay que cumplir para algo. Por ejemplo, para cocinar podemos seguir un estándar que es una receta. Si alguien nos da su receta, por decir algo, digamos del pozole, y te da esa receta a ti, pero te da la receta bien, o sea, sin esconderse el ingrediente secreto o que le puso más tiempo o menos tiempo en la estufa. No, no, no. No, la receta bien. Con todos los tantos tal cual deben ser. Con la temperatura bien indicada. Con los tiempos, pero los probados. Si te da esa receta a ti y me da la receta a mí y surtimos los mismos ingredientes, o sea, esos ingredientes también están estandarizados, ¿no? Cumplen con cierto criterio, cierto tipo de carne, con el mismo nivel de frescura, determinados chiles para el pozole, supongamos que sea un pozole rojo, son determinados chiles, que si el maíz para el pozole va a ser de lata o va a ser de bolsa, y son ingredientes estandarizados también. Entonces, tú ejecutas la receta, yo ejecuto la receta y ese pozole debe saber igual el tuyo y el mío, porque seguimos exactamente los mismos pasos y utilizamos las mismas materias primas. Entonces, ¿qué pasa cuando en una organización tenemos por ejemplo, 15 capturistas atendiendo llamadas así como en el estilo de un call center para los pedidos de nuestros clientes, pero no tienen ningún formato de nada para vaciar la información, no tienen un protocolo de cómo atender una llamada y cada quien lo hace a su feeling? Pues entonces unos van a poder concretar una venta, otros no, otros tal vez les estén dando largas, etcétera. Pero bueno, si tomamos cómo es el modelo del que se desempeña mejor y lo estudiamos y vemos a este telefonista que está atendiendo las llamadas de nuestros clientes y vemos que siempre saluda, pero que saluda sonriendo. Y uno dice, pero ¿para qué sonríe si está hablando por teléfono? Pues nos damos cuenta que la sonrisa se percibe en el tono de voz de quien está llamando. Entonces es necesario estandarizar que todos los que estén en nuestro call center recibiendo esas llamadas, pues tienen que sonreír mientras atienden a la gente, ¿no? Que si después del saludo amigable muestra interés en la persona, entonces ya luego hace la oferta que va a hacer del producto o servicio. Pide si le dicen que no, pregunta por qué, pero sin acosar al usuario así o sin culparlo, por ejemplo, cuando intentan venderte un seguro. Pero entonces está sometiendo a su familia a un riesgo. No, no, no. Sí le explica las ventajas y todo, pero no lo regaña, no lo acosa, se convierte en una charla amigable y entonces sacamos nuestra receta de cómo atender correctamente a nuestros clientes por teléfono y le damos esa receta a todos nuestros telefonistas. Agustín, ¿qué crees que va a pasar con el desempeño de esos telefonistas que ya tenemos y con los que se vayan a integrar después? Pues si siguen la receta va a ser un desempeño similar al que tenía la persona, pues nuestro mejor vendedor, ¿no? Fue de donde lo tomamos. Exactamente. Ahora, si llevamos esto al área de producción o al área de cobranza o al área de facturación, en la que normalmente tenemos tecnologías involucradas, ¿cómo podríamos meter un ERP a una empresa en la que tenemos 3 personas en facturación y cada quien hace las cosas como quiere? ¿O cómo metemos el ERP
digamos, a una comercializadora de algo que depende fuertemente de su almacén, cuando no tenemos locaciones asignadas, cuando no sabemos cuánto material tenemos, cuando no hemos asignado números de parte o SKUs, no podría de ninguna manera funcionar un ERP ahí. Y tal vez pensemos que ni el ERP está tan bueno, que es, y sí pasa, terrible, pero pasa, ya tenemos ahí. Pero lo que ocurrió es que no está estandarizado antes, ¿no? Es como que ya queremos meter la alfombra y las cortinas en una casa en la que todavía no se han puesto los acabados, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Puedes ponerle cortinas a una casa que está en obra gris? Sí, sí puedes. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando pases a obra blanca vas a tener que quitar las cortinas, hacer obra blanca. Y si te pones necio, vuelves a poner las cortinas. Y luego llega el pintor y hay que quitar las cortinas. Y pinta y pones las cortinas. Y mientras ya taqueteaste esa pared 3 veces de manera innecesaria, y eso va a ser un daño en la estructura de tu pared. Chiquito, porque fueron taquetes para cortinas, pero va a tener un daño que no necesitaba tener. Entonces, si no hacemos esta estandarización, que en resumen lo que quiere decir es homologar el proceso y hacerlo siempre de una forma que funciona, entonces, pues el ERP va a llegar y vamos a decir, ay, pero no había yo pensado en que hay que hacer esto. Bueno, lo voy a empezar a hacer. Mientras, no se le puede poner un parche al ERP y pues parchar se puede parchar todo en la vida, pero pues luego queda parchado. Por eso es Sí, tan así es. importante el tema de la estandarización. Pero una pregunta que me han hecho muchas veces a lo largo de estos casi 10 años o más de 10 años ya que llevamos ayudando a las empresas, es que cuando hablamos de definir esos pasos, esos procesos, estamos dejando de ser flexibles. Le estamos quitando flexibilidad a la organización porque vamos a tener que seguir siempre un proceso o unos pasos que alguien definió. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, eso es parcialmente cierto. ¿Qué tanta flexibilidad quitas? Pues depende de qué tan estricto haces el estándar, ¿no? Por ejemplo, si yo pretendo poner como estándar que el operador de una máquina se tiene que parar a exactamente 19.7 centímetros de distancia de la línea amarilla que está delimitando el espacio de la máquina, y mientras no haga eso no puede empezar a trabajar, pues yo me estoy ahorcando de una manera absurda, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que estandarizar? Bueno, que el operador esté lo suficientemente lejos de la máquina para que las guardas y las cortinas de seguridad y todo esto funcione, pero lo suficientemente cerca para operarla. Y si tengo un operador que calza del 8 y que mide 1,90 y un operador que mide 1,60 y calza del 6, van a necesitar estar un poquito más cerca o un poquito más lejos de la máquina. No les puedo estandarizar al nivel de centímetros y milímetros, ¿no? ¿A qué distancia están? Entonces, si pongo un estándar así de rígido, estoy condenando a la operación a ser muy lenta, a no ser flexible, etcétera. Entonces, si yo tengo un estándar en el que digo que para emitir mi factura tengo de 1 a 3 días después de haber recibido el pago, por ejemplo, esto me da flexibilidad por si se atravesó un día festivo, esto me da flexibilidad porque de todas formas estoy cumpliendo el plazo establecido por la autoridad fiscal para emitir las facturas y tengo un estándar.
Ahora, ¿qué pasa si por cosas de la vida, por problemas con el cliente, por problemas con la plataforma, hasta por problemas con la plataforma de la autoridad, ¿no? Y entonces excedo esos 3 días. Bueno, esa será una excepción. Y entonces, si tenemos ya el ERP funcionando, seguramente que tendremos el soporte de un equipo de especialistas a cargo del ERP que me ayudará a solucionar esa excepción. Y mientras, a quien me exigió la factura el mismo día, se la entregué el mismo día. A quien me aguantaba hasta 3, pues le cumplí con el proceso. Entonces, sí es posible tener cierta flexibilidad, pero una flexibilidad que ya nos convierte en un líquido que fluye y se escapa por todos lados, pues esa ya no es conveniente para nada, porque eso implica que ya hay un descontrol de las cosas y no deberíamos permitir que la organización caiga en el descontrol por el pretexto de mantener la flexibilidad. Sí, ahí creo que comparto esa visión y bueno, también varias veces lo he visto de que pues a veces se confunde lo que es flexibilidad con lo que es descontrol y pues prácticamente que cada quien haga lo que se le pega la gana, ¿no? Efectivamente. Que de ahí me surgen también otras dos preguntas que también nos las han hecho en repetidas ocasiones y que quiero poner aquí sobre la mesa para ver también de qué manera podemos irlas respondiendo. Sí. Una de ellas tiene que ver con el tema de las excepciones. A veces, no sé si es algo cultural donde tenemos algún cierto, no sé si llamarlo miedo al error, ¿sí? Pero surgen dos situaciones normalmente. Una es que en cuanto se presenta una excepción, no sé si no están previstas las actuaciones o qué hacer en las excepciones, pero como que las empresas se tienden a paralizar y entonces ya no saben qué hacer y empieza a surgir que dicen, no, pues es que ya me detuviste todo el proceso, ¿no? No sé ahí, desde tu experiencia y desde tu óptica, qué podrían hacer o qué podríamos sugerir para que no sucediera eso. Creo que tiene que ver con el proceso de implementar la estandarización. Por ejemplo, cuando una organización está buscando una certificación en ISO 9001, sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo, eh, debería buscar esa certificación para mejorar la operatividad de su organización con el enfoque en la calidad y que eso se va a traducir en crecimiento económico tarde que temprano. Esto se avala con el certificado y de pilón te caen más clientes porque como eres más confiable, porque tienes las cosas controladas, entonces normalmente llegan más clientes contigo. Bueno, cuando estamos trabajando esta implementación, por ejemplo, de un sistema de gestión que estandariza hasta, aunque algunos no lo creamos, hasta estandariza que la directiva debe hacer revisión de la planeación estratégica. Porque la realidad es que es necesario, no se trata de que hago la planeación estratégica a final del año pasado y hasta que me llegaron los 10 años que le di de plazo, dije, vamos a ver cómo está. Y Ahora mientras, sí lo cumplí. sí lo cumplí. Y mientras ya llegaron a invadirnos los marcianos y yo nunca vi, así como que, chanfle, ya vienen los marcianos, hay que ver si tenemos oportunidad de negocio con ellos. Echémosle un ojo a la planeación estratégica. Bueno, cuando se implementa un sistema de gestión de calidad de veras, no se estandariza solo el tema de es el tornillo A con la tuerca B y le tienes que dar 10 vueltas. No es solo esa estandarización,
sino desde, por ejemplo, tener el estándar, el modelo o la receta de que con cierta periodicidad debo revisar la planeación estratégica. Y un sistema de gestión de calidad bien implementado implica que uno debe ser capaz y, de hecho, implementar un modelo de gestión de riesgos y oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hago esta gestión de riesgos, yo debo ser capaz de prever, de imaginarme cosas que pudieran pasar en el futuro y que supondrán algún peligro o alguna oportunidad para mi organización. Por ejemplo, tenemos en puerta proyecto de implementar ERP. Ok, necesitamos tan presupuesto, tal cantidad de gente, tal plazo. Ok, pongámonos en el escenario de que ya está implementado. ¿Qué podría pasar si un día se nos va la luz y me quedo sin servidor? ¿Qué pasa si dentro de mi personal, el picudo en el ERP, el que fue el líder del proyecto en la implementación, se va de vacaciones y ahora sí me cumple la de no contestarme el teléfono? ¿O qué pasa si se para la máquina? ¿Qué pasa si se cae la página del SAT? ¿Qué pasa si todas estas cosas? Y entonces, en mi propio proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, estoy desarrollando todo esto para poder prever cosas. Y entonces decir, bueno, si se me cae el servidor, bueno, le voy a poner una batería de repuesto para que en lo que se restablece el suministro. Si se me va el picudo del ERP en la planta y de verdad no me contesta el teléfono, tengo el contacto del consultor para resolver esto de manera pronta. Si lo que se cayó fue la página del SAT y no se me van a timbrar mis facturas, pues entonces ahí voy a poner como protocolo que me voy a comunicar con mi cliente y le voy a decir, pasa esto con la página, entonces, en cuanto se restablezca, te entrego la factura. Pero esto debemos hacerlo, esto también es un propio estándar, ¿no? La gestión de los riesgos. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a poder estar lo más listo posible para una diversidad de escenarios que tal vez ninguno de esos llegue, pero si llega, no me agarra con los dedos en la puerta. Sí, sí, sobre todo eso yo creo que es lo importante, ¿no? Que es, al final del día, por ejemplo, para la razón por la que contratamos un seguro. No es que querramos tener un accidente o que nos roben el carro o cualquier cosa de esas, pero es que si se llega a presentar, estamos preparados y no nos quedamos sin patrimonio, ¿no? Sí, es algo muy bueno y que creo que hace mucho sentido para trasladarlo. Y la otra pregunta que sí nos surge o surge también entre nuestros clientes cuando es esa parte de, eh, digámoslo así, es la gestión de las equivocaciones. Porque, bueno, yo lo veo así, somos seres humanos. Y lo normal en el ser humano es que nos equivoquemos, no hay seres humanos perfectos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa o nos pasa mucho cuando se implementa o se trata de implementar un sistema RP? Una de las cosas que hace el sistema RP es evidenciar esas equivocaciones, ¿no? Y que no las puedas barrer bajo la almohada o barrer bajo la cama. Pero a la gente, incluso los empresarios, recuerdo hace algunos años un empresario, un director de tecnología, el director general de la empresa, hubo un error en una factura que se emitió por 10 millones de pesos, ¿no? Obviamente cuando estaba mal y bueno, obviamente se cancela la factura y queda. Pero a la hora de estar haciendo la revisión y todo, este director nos decía, oye, borra esa factura, por favor. Digo, ¿para qué? O sea, ya quedó cancelada, no es válida, en el SAT se canceló, ya no cuenta. Sí, pero se ve muy fea.
Y, y eso mismo nos ha pasado en un montón de cosas y de un montón de situaciones y escenarios diferentes donde pareciera que queremos ocultar esas equivocaciones o esos errores. En un sistema de gestión de calidad también tenemos que considerarlas. Es útil tener esos errores ahí pues expuestos, evidenciados. No sé, ¿qué comentarios tendrías al respecto de eso? Pues sí hay que tenerlos evidenciados y se dice mucho cuando habla uno de sistemas de gestión de la calidad y documentados. A la gente no le gusta vaya, a nadie nos gusta documentar nuestros errores, ¿no? Pero de hecho hasta hay un requisito en la norma ISO 9001-2015 que tiene que ver con el conocimiento de la organización y que en resumidas cuentas dice esto: las organizaciones aprenden y aprenden trayendo conocimiento de afuera, por ejemplo, cuando trae un capacitador para dar un curso, pero también aprenden por el propio conocimiento que generan. Y ese conocimiento, tanto el que traes como el que tú generas, debes gestionarlo. Y hasta dice el requisito de la norma, incluyendo las lecciones aprendidas del error. Entonces, el tema vuelve a hacer una correcta estandarización, un correcto sistema de gestión, nos va a ayudar a que, así como hace el ERP, que parece que le pone foquitos rojos alrededor del error y así de, véanlo todos, acá estuvo. Bueno, primero tenemos que identificarlo. Luego, identificarlo y hay que saber por qué estuvo mal, qué lo detonó, la causa de esto, para que entonces veamos si dependiendo de la magnitud del error, podemos vivir con su impacto y no pasa nada, o si es una cosa de gran afectación, tiene que eliminarse de raíz completamente. Y bueno, esto también dependerá porque hay cosas que el efecto negativo solo lo puedes reducir, hay efectos negativos que no puedes eliminar, ¿no? Bueno, entonces ya estuvo ahí el error, ya estuvo la cosa fea, hay que ver cómo hacerle para que no vuelva a pasar y para que el efecto malo que tuvo pues se contenga, no crezca o en su caso, si es posible, pues desaparezca, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? Pues que cuando cambie mi personal, como voy a tener documentado ese error que hubo en algún momento, ¿no? Si a alguien le pasa algo similar, entonces van a poder decir, oye, es que eso lo vimos en un ejercicio de análisis y solución de problemas y lo resolvimos. Entonces vamos a ver si lo que nos sirvió en ese momento nos sirve todavía y entonces ya se atiende, ¿no? Y esa es la gestión del conocimiento. Necesitamos saber cuáles son nuestros errores para evitar la repetición. Necesitamos saber cuáles fueron los efectos de esos errores para saber cómo manejar los efectos. Entonces, el tema de que un ERP exponga un error, un fallo, la realidad es que es una de sus mejores bondades, porque nos va a ayudar a enfocarnos en prevenirlos. Y claro, al principio es muy probable que tengamos un montón de documentos cancelados, de corridas de procesos, pero que nos van a llevar al dominio del cómo sí debe hacerse la tarea. Entonces sí, hay que aprovechar los errores en los que incurramos, hay que documentar la lección aprendida y pues ni modo, ya se nos pondrá la cara roja de la vergüenza en algún momento, pero es muy probable que luego seamos los héroes cuando prevengamos a alguien más. Sí, así es, y muy interesante la visión que dices. No nos gusta documentar el error, parece que quedamos en evidencia y también bueno, normalmente los que nos escuchan pues son directamente los empresarios. ¿Qué les podrías tú aconsejar
como para preparar a su personal, digamos, para este manejo del error. Porque no sé, también a veces me da la impresión de que pues nosotros mismos como empresarios fomentamos una cultura donde esperamos que todo sea perfecto, ¿no? Y a lo mejor culpamos a nuestro personal por esos errores que pues no debería de ser, ¿no? A lo mejor deberíamos, como dices, estar viendo de aprender del error, pero no de culpar al error o no de castigar el error, no sé cómo llamarlo exactamente. Dijiste algo muy importante, el tema de castigar el error. O sea, hay cosas que deben castigarse, ¿no? Hay cosas que deben castigarse, pero no necesariamente son los errores los que deben castigarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda en una organización a tener un buen enfoque de los errores, a verlos como una posibilidad de aprendizaje y de mejora? Primero, desde la alta dirección deben estar conscientes pues que el personal se equivoca en el nivel operativo, en el nivel gerencial y también en el nivel de la alta dirección. Y todos nos equivocamos y todos aprendemos del error. Entonces debemos estar conscientes eso primero. Nosotros, como quien está a cargo de la organización, debemos estar conscientes de esto. Luego podemos dotar a nuestro personal de herramientas que les ayuden a gestionar el error, ¿no? O sea, ok, ya estamos en el entendido, todos nos vamos a equivocar alguna vez. Y puede ser que no sea que te equivocaste tú, puede ser que te tocó la materia prima mala y no había manera de que la maquinaras y saliera otra cosa porque la materia prima vino mala, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo te enseño a ti, que eres parte de mi equipo, a analizar y solucionar un problema? Te enseño a cultivar un enfoque preventivo. Por ejemplo, antes de agarrar cualquier materia prima y echarla a la máquina, hacer una revisión sencilla y asegurarme de que estoy metiendo buena materia prima, ¿no? Entonces, si cultivamos una cultura de prevención, si dotamos a nuestro equipo de herramientas de análisis y solución de problemas, si una vez que la gente ya aprendió la lección y ya resolvió el problema, ahora le felicitamos por resolverlo, pues entonces la gente va a ir aprendiendo que, claro, no es que los jefes estén queriendo que nos equivoquemos con tal de aprender, no, pero que si nos equivocamos, pues al fin ya sabemos cómo resolver el asunto y tal vez esa solución hasta se convierta en algo que detone una nueva manera de hacer un proceso, una nueva idea que podemos venderle a un cliente, de manera que el resultado puede ser no solo ahí ya lo corregí, y pues ahora deme mi zape por haberme equivocado. Es ok, ya lo corregí, pero de esto aprendí algo, no va a repetirse. Ya le enseñé a mis compañeros cómo es que no se hacen las cosas, entonces no le va a pasar a nadie más. Y encontramos que si hacemos esto así, nos ahorramos tantos segundos de máquina por pieza o nos ahorramos tantos gramos de materia prima o alguna cosa, porque eso también pasa cuando solucionamos un error, que encontramos áreas potencialmente buenas para nuestro trabajo. Ahora, enfocas un poquito o mucho la parte de la gestión de la calidad a la parte de procesos, más de la parte de transformación o más directamente la parte operativa, ¿no? Entiendo que a lo mejor un poquito por la preparación que tienes, que es ingeniero industrial, pues sobre todo están muy metidos en esa parte operativa. Pero es posible llevar algo similar a procesos más administrativos. Por ejemplo, estaba yo, o recuerdo ahorita, algo que acaba de pasar no hace mucho con uno de nuestros clientes,
se genera una orden de compra, ¿sí? Porque ellos están vendiendo un material a un socio que le llaman. Se genera la orden de compra, pero a la persona de compras le dieron una especificación equivocada, ¿no? Entonces ella hace todo su proceso correctamente, genera la orden de compra, ve con el proveedor el mejor precio, todo, confirma su orden de compra, entra el producto al almacén, el almacenista también hace su trabajo correctamente, recibe el producto, lo entrega al asociado y cuando van a otra persona de la organización va a buscar para implementar ese producto que se compró, dice, oye, aquí hubo un error, te recomendaron otra tecnología diferente a la que tú tienes. Entonces, tienes que comprar otra pieza diferente, ¿no? Y ahí va. El problema no era tanto el tema del precio, sino la especificación técnica, pero bueno, hay que devolver y todo esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que pasa con las personas? Dicen, no, pues es que entonces hay que cancelar la primera orden de compra, hay que desaparecerla, hay que hacer otra, no sé qué. Pero bueno, pues al final del día también, como decías hace ratito, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad de aprendizaje de parte de la organización de cómo establecer esas recomendaciones técnicas, ¿no? Pero, bueno, no sé, la pregunta va más enfocada en ese sentido. ¿También debería o es posible establecer algún manejo de error en este tipo de procesos más administrativos que productivos? Claro, también podemos establecer los mecanismos. Finalmente, los procesos, ya sean de transformación o de prestación de un servicio, van a presentar en cualquier momento en el que intervengamos, los humanos van a presentar la posibilidad de error. Y en cualquier momento en que intervenga la tecnología va a presentar la posibilidad de falla. Entonces, eso va a pasar por un lado o por otro. Y en todos los casos es posible establecer medidas de prevención